Buenos días con todos. Somos el grupo conformado por Kevin Flores y mi persona Jorge Sánchez. Y bueno, vamos a explicar la tarea uno de la materia de automatización de procesos industriales. En este caso hicimos un arranque estrella delta manejado con el PLC S7200 para un motor de inducción mediante la aplicación TIA Portal. Bueno, previo a la explicación de cómo hicimos la tarea, es importante mencionar un poco el marco teórico que involucra a la parte eléctrica y de control del motor. Tenemos que mencionar que hay algunas formas de arrancar un motor de inducción. Estos pueden ser directamente con arranques directos, un arranque estrella delta o también un arranque suave que puede ser empleando variadores de frecuencia. Como tal, las formas de arrancar un motor de inducción van a depender de la configuración de los elementos como contactores, relés térmicos y el cableado tanto de circuitos de fuerza y de control. Pero en esta tarea hacemos un enfoque para hacer dicho circuito de control mediante un PLC que lo explicaremos más adelante. Bueno, ahora explicando un poco acerca del arranque estrella delta, es importante mencionar algunos beneficios y desventajas que este tiene al momento de aplicarlo en la industria. Por ejemplo, algunos beneficios de este tipo de arranque es que su costo es moderado con respecto al arranque suave. También extiende mucho más la vida útil del motor para así sacarle un mejor provecho en sus aplicaciones. Puede también reducir lo que es el torque de partida y también se utiliza para motores de mediana y alta potencia, que estos pueden ser para aplicaciones de elevación de carga, movimiento de productos o inventarios, entre otros. Ahora, con respecto a las desventajas, es importante mencionar que el costo es elevado con respecto al arranque directo. Eso tenemos que considerar más que nada en la adquisición de materiales como contactores, dimensionamiento del cableado y entre otros. También es importante mencionar que los motores que trabajan con un arranque estrella delta tienen que contar con 6 terminales. Y también el esquema de control se vuelve un poco más complejo respecto a un arranque directo. Bueno, con respecto a los elementos que se usarían, en este caso hipotético, de una configuración de arranque Y delta con un PLC 7200, tendríamos al disyuntor principal, contaríamos con contactores, con relés térmicos, con pulsadores, ya sea con normalmente cerrados o normalmente abiertos. También necesitaríamos luces piloto para indicar si es que el motor está arrancado o está en paro o tiene un problema de sobrecarga. Además necesitaríamos obviamente el PLC, en este caso S7600, 1200, perdón, y el motor de inducción que debería contar con 3 terminales. Bueno, como tal, este sería el esquema eléctrico que necesitaríamos para implementarlo. Eh, Como tal, usaríamos 3 entradas que serían para hacer el control como tal. Tendríamos a nuestro pulsador de parada, nuestro pulsador de start y también una eh, de los contactos normalmente cerrados del relé térmico para hacer el control como tal. Y como salidas tendríamos a nuestro contactor principal, Carrun, nuestro contactor que haría la conexión en estrella, nuestro contactor en delta. Necesitaríamos también 3 salidas para nuestras luces piloto. Y bueno, eso sería como tal la configuración que tendríamos. Obviamente, como se muestra en la imagen, es mucho más fácil cablear este sistema a comparación de un sistema cableado sin un PLC. Bueno, ahora vamos a explicar cómo hicimos el proyecto dentro de la plataforma Total Integrated Automation, o también conocido como TIA Portal de Siemens. Bueno, más que nada, tenemos que crear un proyecto en donde podamos almacenar toda la programación y la parte de configuración de los dispositivos. Una vez que ya lo hacemos, tenemos que escoger el dispositivo con el que vamos a trabajar. En este caso,
Nosotros trabajamos mediante la familia de los controladores PLC Simatic S7200. Y aquí podemos ver algunos modelos como tal. Los modelos van a depender principalmente de la cantidad de entradas y salidas y también del cómo podemos alimentarlo, sea de manera de AC, corriente alterna, o DC, de corriente continua. Además de que la salida puede ser también tipo DC o también de tipo relay. En este caso, nosotros escogimos del CPU 1214, modelo AC-DC Relay, y escogemos también la última versión, que en este caso es la 4.4 del firmware. Esto es importante seleccionar correctamente, más que nada al momento de implementarlo físicamente, ya que una mala selección de este firmware nos puede perjudicar al momento de cargar nuestro programa al PLC y por ende también no funcionaría correctamente. Bueno, una vez que ya seleccionamos el PLC, se nos crearía una carpeta. En este caso, si desplegamos la carpeta, aquí nos vamos a encontrar con varias partes donde podremos configurar el proyecto, pero lo más importante se encuentra en la parte de Program Blocks. Aquí ocurre lo que se conoce como la programación del PLC. Nosotros lo haremos mediante la página llamada main. Una vez que ya ingresamos al main, nos encontraremos con la interfaz que estamos viendo en este momento en el video. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como ya mencioné, es la programación en ladder. ¿Cómo funciona la programación en ladder? Básicamente, usamos diferentes elementos que nos van a permitir definir nuestras entradas y nuestras salidas. Lo que tenemos son contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. También tenemos los relés que son utilizados para las salidas. Tenemos también lo que son instrucciones básicas que pueden ser para cajas de temporización, funciones matemáticas, retardos, contadores, etcétera. Y también tenemos pequeñas flechas que nos ayudan a hacer los pequeños enclavamientos. Ya vamos a explicar qué es un enclavamiento. Ok, luego ahí podemos ver en la parte derecha donde dice Basic Instructions que tenemos algunas carpetas con diferentes simbologías. Estas simbologías van a depender básicamente de lo que querramos hacer. Pueden ser, digamos, lógica operacional, funciones matemáticas, comparadores, contadores, pero en este caso, para esta tarea solamente usamos lo que es la parte general y algunos que otros timers. Bueno, en la parte de la carpeta general vamos a encontrarnos con lo que podemos observar, que básicamente son para abrir ramas, cerrar ramas y también terminar, digamos, cada uno de estas ramas como tal. Ahora, podemos ver que dentro de TIA Portal tenemos diferentes networks o también, digamos, secciones de nuestro ladder. Aquí podemos segmentarlo para tener una mejor comprensión del funcionamiento del proyecto. Por ejemplo, en el Network 1 tenemos lo que es el arranque par. ¿Cómo funciona? Básicamente, mediante un contacto normalmente abierto, tenemos el on-off, que nos va a funcionar básicamente para el arranque del motor. Tenemos también un contacto normalmente cerrado, que tenemos también para la parte de la parada de emergencia en caso de que haya un mal funcionamiento. También tenemos un relé térmico como contacto cerrado que se va a abrir e interrumpir la conexión en caso de que haya alguna falla. Y obviamente también el botón de stop que nos va a servir cuando querramos detener, digamos, el proyecto. Ok, bueno, una vez que ya corremos eso, obviamente se va a quedar enclavado para no estar dependiendo de tener pulsado, perdón, el botón. Bueno, vamos después al Network 2, que es la parte del arranque, perdón, de la parte de la estrella del arranque. Simplemente es una configuración de contactos abiertos y cerrados, también con un enclavamiento que nos va a permitir hacer esa parte de la estrella como tal. Luego tenemos Network 3, que es la temporización del cambio de estrella a delta, que es, digamos, la esencia del arranque como tal. Y aquí usamos un bloque de timer para un pequeño retardo y también otro adicional. Tenemos también el Network 4, que es la parte del triángulo, que simplemente es una continuación una continuación para hacer la parte final del arranque y se activa el triángulo. Y con eso el Network 5, aquí ya solamente mostramos indicadores de los botones Start, Stop y la sobrecarga u overload. Y básicamente ese sería el funcionamiento del ladder. Ahora explicaremos cómo funciona el HMI programado. Eh, bueno,
Como tal, eh, aparte de agregar nuestro PLC a nuestro proyecto, lo, lo siguiente que debemos de hacer, si es que vamos a trabajar con un HMI, es a darle a Add New Device, HMI, y dependiendo de qué tipo de pantalla querramos usar. En nuestro caso, usamos una HMI, la TP de 7 pulgadas, con Ford. Y obviamente, ¿cuál debemos escoger? Debemos escoger una que tenga una conexión Profinet, ya que vamos a trabajar con Profinet en este caso. Entonces, bueno, una vez ya agregada nuestra HMI, debemos de ir a Screen Management, que son las plantillas, donde están las plantillas de nuestro HMI. En este caso, lo que hice directamente fue ir al root screen y aquí se hace el diseño como tal del HMI. Dejemos que cargue un ratito. Y bueno, ¿qué se ha agregado a nuestro HMI? Hemos agregado botoneras de on-off que van a simular nuestro disyuntor principal como tal para la activación. Nuestro botón de start, botón de stop, nuestra simulación para el caso de una sobrecarga, nuestro motor que cambiará de color dependiendo del estado de funcionamiento y nuestros indicadores. En este caso, se mostró en antes el esquema eléctrico. Ahí no estaban las luces piloto de Y-Delta porque me parecían innecesarias. Entonces, bueno, solo agregué las de Start, de Stop y de Overload. Entonces, bueno, ¿cómo se configurarían estos elementos de nuestro HMI? Bueno, tendríamos que ir a la parte de Properties y dependiendo de lo que queramos hacer. En nuestro caso, estas son botoneras. Entonces, ¿qué eventos vamos a usar? Vamos a usar eventos de press, de release o de click. ¿Qué hacen cada uno? Por ejemplo, el de press, cuando apretamos el botón, hace algo. ¿Qué acción va a hacer? Depende del funcionamiento que nosotros le queramos dar. En este caso, al momento de clicar o de presionar un botón, solo de presionarlo, nos setea un bit a 1. ¿Y a qué variable? Depende de la variable que queramos usar. Y esas variables son las que eh, podemos obtenerlas de nuestro PLC directamente. Lo mismo con la opción release, que sería cuando dejamos de apretar el botón. En este caso, resetea nuestro bit. Y en el caso de click, es se mantiene la acción de nuestro botón. Entonces, bueno, como tal ya vamos a mostrar el funcionamiento de nuestro sistema. Primero tenemos que, obviamente, tener configurado el PLC con una dirección de red. En este caso, aquí en Properties. Ya. En este caso, en Ethernet Address, tenemos que agregar una subred y aparte agregar nuestra nuestra dirección de IP. Entonces, bueno, ya teniendo eso configurado, hicimos la conexión también entre el PLC y el HMI y ya lo único que quedaría sería simular como tal nuestro sistema. Entonces, nos vamos a Start Simulation, empieza a correr la simulación. Tenemos que conectar nuestro PLC con la computadora. Le damos a Start Search y nos va a encontrar nuestro PLC con la misma dirección de IP. Lo cargamos, load y start model, finish. Ya aquí tendríamos corriendo nuestro PLC. Podríamos ir a la vista donde se ven un montón de listas, pero preferible no hacerlo y hacer el funcionamiento directamente en nuestro HMI. Entonces simulamos el HMI y bueno, esperamos a que se conecte y ya, tendremos nuestro HMI. Como logramos observar, el on-off en este caso está apagado. Está simulado con un color rojo. Si le damos a Start o a Stop, no va a correr nuestro sistema porque no está activado esta primer parte. Entonces activamos el on-off y ahora le damos a Start. Entonces nuestro sistema va a empezar a simularse, primero en estrella y luego pasa a nuestra delta. Podemos parar nuestro sistema
y se activaría nuestra luz piloto de color rojo. Y si en el caso se da una sobrecarga, se activa nuestra luz piloto de emergencia. Entonces, eso sería todo por nuestro proyecto, o bueno, nuestra simulación de la tarea. Y bueno, muchas gracias.